¿Usted sabe, conoce a alguien que compra y vende casas? ¿Y cree usted que lo están haciendo bien? ¿Ha tenido buenas experiencias? Quienes tienen casas y las rentan, ¿ha tratado con personas que le ayudan a rentarla? ¿Han quedado bien con usted? ¿El resultado es positivo? ¿Lo que ha pagado por ello es eficiente? ¿Es correcto? ¿Han durado los inquilinos que han logrado a través de un asesor? ¿O a los 3 meses concluyen con su contrato y a veces se van sin pagar ciertas cosas? Podemos hablar de eso y de muchas cosas más con Ignacio Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios. Bienvenido, Ignacio, buenos días. Gracias, Alberto, a tus órdenes. Pues primero te estaba diciendo que hay un estudio, si ya tienen las gráficas, por favor, se llama Mercado Inmobiliario en Aguascalientes, Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Y una de las cosas que más me sorprendió fue en la última gráfica donde dice que existe un mayor porcentaje de personas demandando inmuebles para renta que para compra. Pero luego vienen dos apartados, casas y departamento. Por ejemplo, dice que para renta de casas el 79% y el 21% para compra de casas, ¿verdad? Esa es la proporción que ellos encuentran. Ahorita me vas a decir la que tu expertise señala. Y en la renta y venta de departamentos es abismal la diferencia. Dice que para renta de departamentos un 95% y para compra de departamentos solamente un 5% en el mercado local. ¿Es cierto esto? Bueno, habría que ver cuál es su muestra. Efectivamente, y la primera gráfica que habla de renta y venta, y de compra, perdón, es posible debido al poder adquisitivo actual que hoy hay en Aguascalientes. No es fácil poder adquirir una vivienda, entonces es mucho más asequible incluso rentar. Entonces, bueno, Entonces sí es tan grande la diferencia, digo, porque están haciendo ya muchos edificios de departamentos y si yo compro uno, debo saber que voy a rentarlo fácilmente porque el 95% de los que viven en ellos lo rentan. bueno, sí y no. Según este estudio. A ver, No. dinos, por favor. Ok, bien, te voy a poner datos reales. Para 2018, 2019, incluso inicios de 2020, de cada 100 unidades que se querían vender o que se compraban, solamente eran entre 2 o 3, dependiendo del mes, eran departamentos. El 97, 98, dependiendo del mes, eran casas. Hoy, después de la etapa de confinamiento, ha habido un cambio significativo y de cada 100 unidades hay una oferta de aproximadamente de 12 de cada 100, pero sí una demanda de 18 a 19 propiedades. O sea, estamos hablando de una cultura de consumo muy diferente. Hay el aguascalentense ha cambiado su... Está empezando a aceptar el tema de departamentos. Es correcto. Ahora, en cuanto a venta de casas, ¿se rentan más que las que se venden y en qué proporción? Ok, definitivamente la proporción, bueno, hoy podría ser cercana a la que tiene el Colegio de Economistas. Tenemos 10 casas en Aguascalientes hoy, libres. ¿Cuántas se compran? ¿Cuántas se rentan? ¿Cuántas se compran? A ver, ¿cuántas se quieren comprar? Las 10. Sí, claro. Pero digo, ya el comportamiento del mercado, o digamos, el año pasado de 10 casas, ¿cuántas se rentaron? ¿Cuántas se vendieron? Ok, ¿cuánto se vendió? Aproximadamente entre vivienda nueva y existente, aproximadamente entre 11,500 unidades el año pasado. No es el objetivo. 11,500. Se quería colocar de 12,000 a 13,000 unidades. Ok, se vendieron 11,500. ¿Cuántas se rentaron? A ver, las que se rentan, ¿qué se renta más hoy por hoy? Los departamentos, eso sí es correcto. ¿Y cuántas se rentan? Pues de esas 10 propiedades estamos hablando de que entre un 7 y 8. A ver, ¿qué sucede? ¿Quiénes son las personas que rentan? 8% se rentó. Vamos a poner un 80%. 80. Sí, muy cercano a lo que... Bueno, de 8 de 10, 80 de 100. 80%. Ahora sí entendí. Sí. ¿Qué sucede en Aguascalientes? A ver, el estado de Aguascalientes es un estado muy atractivo debido a su oferta laboral, debido a su geografía, debido a su calidad de vida. Entonces, viene mucha gente de otros estados conurbados.
León o Guanajuato, municipios conurbados de Guadalajara, San Luis Potosí, y bueno, lastimosamente la situación que está pasando en el estado vecino de Zacatecas ha hecho que la gente migre a nuestro estado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esto genera pues una demanda importante, pero también es cierto que después del confinamiento o durante el confinamiento, mucha gente se regresó a sus países de origen. Digo, no puedo mencionar ahorita nombres, la verdad es que no es la intención, pero hay un lugar cerca del TEC de Monterrey que rentaba sus cuartos meramente para extranjeros. Se van, se van a esos países. Hoy, como saben, pues ya se puede trabajar desde casa. Entonces, este lugar, pues, se queda sin inquilinos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una etapa de las rentas antes y después. Antes estaban un poco altas, o por decir altas. Después del confinamiento, las rentas han venido a establecer un monto un poco menor. Y eso está bien. La realidad es que Aguascalientes es un estado que tenía que normalizarse, porque sí estaba creciendo en proporciones desmedidas. Ahora, me sorprende que uno de los temas con los que vienes hoy y que desconozco es que haya informalidad en el mercado inmobiliario. Yo sé que la informalidad en el comercio es el que está en la calle vendiendo sin un local. ¿Cómo es la informalidad en el mercado inmobiliario? Ok, este tema sí está muy importante y justamente es un tema determinante. A ver, el sector inmobiliario, para comenzar, es el segundo, y dicho por nuestras autoridades, es el segundo sector más importante económicamente. Toca 37 de 42 actividades económicas. O sea, si una persona no comercializa o no se mueve el sector inmobiliario, deja de haber 37 actividades, 37 personas que están trabajando en estas actividades. El último censo económico de Aguascalientes, que fue en 2019, hablaba aproximadamente de 3.326 personas desarrollando esta actividad. Sin embargo, después de la pandemia y como mucha gente queda sin trabajo, viene a ver el sector inmobiliario como una alternativa. ¿Por qué? Por sus buenos honorarios y altas rentabilidades. Sin embargo, aquí viene el dato importante. Estamos hablando de esas 3.300 personas y las que prácticamente todos los días nace una nueva, de un aproximado de 80% de informalidad. A ver, un asesor inmobiliario debe dominar aproximadamente 11 conocimientos. Desarrollo urbano, cuestiones contables, fiscales, tener un contrato adherido a Profeco, cuestiones financieras para poder acercar alternativas a sus consumidores. La realidad es que estamos hablando de que esas 3.000 personas o 3.300, solamente hoy por hoy existe un universo comprobado de aproximadamente entre 500 a máximo 600 personas que tienen el conocimiento. Entonces, ¿cómo tú? La gran mayoría de los que hoy se dedican a esto no tienen el conocimiento suficiente. Definitivamente no. ¿Y eso cómo le puede costar al vendedor o arrendador de un inmueble que llegue a contratar a uno de estos? Bien, a los arrendadores, mira, actualmente a nivel nacional existe una ley que se llama extinción de dominio y ha pasado. En Aguascalientes incluso hay un caso ya probado. Evidentemente ha de haber más, nada más que nos damos cuenta hasta que ya llega a las autoridades. Hay mucha gente que llega y te renta una propiedad por determinado tiempo. Y entonces, si esa persona está cometiendo actos ilícitos dentro de esa propiedad, lo peor que puede suceder es que las autoridades te retiren esa propiedad bajo te la incauten bajo ese exactamente principio de ley, de ley. de ley de extinción de dominio. Ok, ¿qué pasa en una compra de una propiedad? Mira, es muy simple. Antes, el asesor inmobiliario, cuando llegaba a notaría, terminaba según su proceso. Y decir asesor por mencionar un término, porque realmente no era asesor. Entonces llegaba, terminaba su proceso y toma, aquí están las llaves de tu propiedad. Tú llegabas a tu propiedad y tu propiedad estaba vandalizada. Hoy existe una norma que es la norma 247 que entra en vigor en el 19 de septiembre, que obliga a la persona que te está gestando un proceso de compraventa a que te entregue las llaves hasta la propiedad o hasta la puerta de tu casa, para que puedas tú constatar que la propiedad es habitable. Excelente. Y es que, vamos a ser sinceros, con la pandemia muchas personas se dedicaron a vender y rentar casas. De repente amanecieron con que hoy soy asesor inmobiliario. ¿Dónde estudiaste? ¿A qué cámara o colegio o asociación
te inscribiste. No, yo me uní con tal amiga, tal compadre, una promotora que a su vez nos juntó a varias y nos dijo, ustedes van a ser asesoras inmobiliarias y vámonos. Y entonces ves muchas cosas raras y que creció el mercado, así como en su momento los taxistas, todos eran taxistas, profesionistas, desempleados, sin estudios, todo tipo de gente de repente se hizo taxista en México. Así también en Aguascalientes, en los últimos 2, 3 años he visto que muchas personas se hicieron asesores inmobiliarios. ¿Y qué hacer para adquirir esos conocimientos y no ser uno de la informalidad en este sector? Ok. AMPI, nuestra asociación, desde 1988, hace 34 años, ha venido empujando una ley. Entonces, en 2016, gente de nuestra sociedad, junto con representantes públicos, llevan esta ley y en 2016 se hace ley en el Estado. En 2021 se hace un reglamento y hoy por hoy es el 10º Estado en tener hoy una actividad vigilada, pseudo vigilada, porque todavía existe que se deben de adherir ciertos procesos. ¿Qué debe de hacer una persona? Tocar la puerta de 2 instancias. Una, de la sociedad, de nuestra asociación que nos encuentran en AMPI Aguascalientes Oficial. Y 2, hoy CEDECIT, antes CEDEC, tiene un padrón inmobiliario. Este padrón inmobiliario, lastimosamente, solamente cuenta con un poquito menos de 40 personas físicas. O sea, provocamos esta ley. Hay que hacer la tarea. Generamos Hay que completar esto. 12 cursos, o 12 talleres, y llegaron 180 personas. De las 180 personas, solamente 30 y poquito más de 30 personas terminaron el proceso. Entonces, a ver, hay tres instancias regulatorias. La primera son autoridades, la segunda nosotros mismos, y la tercera es el consumidor. El consumidor también debe de conocer que tiene una responsabilidad y que está poniendo en manos de quién su patrimonio. Muy interesante, pues ya veremos cómo lo van sorteando, ya lo platicaremos también con Manuel Alejandro González, titular de CEDECIT, y te agradecemos mucho tu presencia aquí, Ignacio Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios. Alberto. Bienvenido, buen día.